Shalom Alejem, mencionan para Punto Breslev. Leer el texto como es. Es el punto de este estudio, ser honesto con el texto. Hay una idea, y por eso tengo los anteojos, que mucha gente está leyendo lo que ellos quieren en el texto. Tienen los anteojos de sus doctrinas que le dictan al texto lo que ellos quieren, en vez de permitir al Eterno, Dios de Israel, que les diga, que se comunique con ellos desde el texto frente de ellos. No hay que tener miedo a la verdad, hay que ser honesto, hay que ser valiente, buscar la verdad. La verdad tiene su precio y vale la pena, es delicioso, es delicioso. Así que vamos a aprender de un método eficaz de aprender la Biblia, su orden, la necesidad de hacerlo, que es en busca de la verdad, que te conecte al Creador. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video, cuéntenme su historia moral, cuéntenme dónde están viendo, cómo le estamos ayudando, suscríbanse al canal, a lo largo de todo suscripción a una campanita, hágale clic para que les contemos cuando los siguientes videos en este canal vean cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza en la redención final. Así que clic. Ok, así que hay que permitir a la escritura que te hable. Cuando yo aprendí años atrás en la Yeshiva Har Zion, te daban el texto que querían que estudiaras. Primer trabajo que tenías que hacer era hojear, no leer, el texto hebreo y ver la estructura. La estructura en el hebreo es interesante, te da el contexto muchas veces de dónde vamos. Ok, eso es primero. Obviamente, primordial es vaciarse y dejar el texto que te hable. ¿Qué significa vaciarse? Yo sé que no sé nada. Hashem, ayúdame a entender que yo no sé nada. Y uno ve el texto, el flujo del texto. Muy bien. Uno comienza a leer el hebreo y comienza a entender. En este caso, mucha gente va a querer aprender también en castellano. Muy bien, está bien. Con tal que consigan, que adquieran una traducción kasher, una traducción honesta, van a estar bien. Ok, no voy a entrar allí todavía. Y uno comienza a leer hebreo siguiendo la estructura del texto en hebreo. Eso es muy importante. Ahora, hay una idea en hebreo que le llaman fuego blanco y fuego negro. El fuego negro son las letras en el texto hebreo. El fuego blanco es el espacio alrededor de las letras. ¿Cuál es más importante? El de afuera, no las letras negras, porque el de afuera le da el contexto a todo. Imagínense si removemos el espacio blanco de todas las letras negras, tenemos un punto, tenemos un bloque negro, no tenemos la información. Así que el texto le da contexto al tópico. Eso es muy importante. Así que uno primero tiene que ver el flujo. Ahora, 99.9, que yo sepa, tal vez mayor eso, de la Biblia cristiana, no siguen el contexto o el flujo hebraico. Uno lee un Tanaj en hebreo y mantiene el flujo. La Biblia cristiana, por una razón que desconozco, no lo siguieron. No entiendo. Lo expliqué anteriormente, que Génesis 1 no termina en Génesis 1, termina en Génesis 2:3. El flujo. ¿Por qué lo hicieron así? Desconozco. ¿Fue por maldad? ¿Quién sabe? Pero fue deshonestidad. No sé qué lado o qué grave fue, porque en verdad no puedo llegar a comprender por qué, porque no fue ni siquiera difícil simplemente seguir el flujo del texto, pero lo hicieron. Eso es, aparte de deshonestidad, terrible. Ok, vemos el texto. Ahora, tenemos que aprender a no dejar nuestras doctrinas determinar lo que el texto dice. Por ejemplo, tenemos en la librería, donde está mi libro, tengo las escrituras hebreas, tengo el Talmud, tengo libros de Kabbalah, tengo libros de Gematria, tengo muchos libros hebraicos, muy buenos. En mi sinagoga también, Baruch Hashem, mucho más. Ahora, cuando leo la Biblia, no puedo dejar, por ejemplo, que el Talmud o Kabbalah me digan primero
lo que el texto está diciendo. Primero tengo que ver al texto simple. Eso es primordial primero. Primero el flujo, después el texto hebreo. Luego comienzo a entender los comentaristas. Ahí está Rashi, está el Abarbanel, están varios comentaristas que me ayudan a entender lo que el texto dice. Eso es extremadamente importante. Uno no se lleva primero por otros libros. Por ejemplo, tenemos en cristianismo, o cristianismo tiene mejor dicho, la idea que se llama cristología, que leen en el texto ideas sobre su Mesías. Pero muchas veces están leyendo en el texto lo que el texto no dice. Un buen ejemplo, guardo ejemplo. Uno es, vimos Isaías 7:14, que hemos hablado mucho de este texto. Las traducciones cristianas dicen, la Virgen concebirá. Muy bien. El texto hebreo no dice eso. Dice, la joven va a concebir, que se cumple en Isaías 8:3. No tiene que ver con Miriam, la mamá de Jesús, del todo. Son 400 y pico años más tarde. Así que si uno lee el contexto, y eso es lo que estamos viendo, uno se da cuenta que esta profecía es para el rey Ahaz. No es para futuras personas, es para este rey. Y la señal es para que le dé paz a él, al rey, y que vean la mano del Creador. Comienza en el capítulo 7 el comienzo y se dan cuenta. Es fácil entenderlo. Esta profecía es para darle paz al rey Ahaz. Mire, la joven va a dar a luz, y Isaías 8:3, la joven da a luz. Terminó. No tiene que ver nada con un Mesías. No es un pasaje mesiánico del todo. No se entiende así en judaísmo del todo. Entonces en ese momento los traductores de las Biblias cristianas agarran su anteojo de doctrina y leen el texto lo que ellos quieren. Lo mismo hicieron en Salmo 22, donde dice la Biblia cristiana, me perforaron la mano y los pies. ¡Wow! Pero el hebreo no dice eso. Dice, me circularon como perro. No tiene que ver, como leones, perdón. No tiene que ver nada con perforar a nadie. No dice la palabra. Sin embargo, los traductores, con su doctrina cristológica, lo insertaron. Así que creo que un crimen más grave. Crimen primero es no seguir el texto y su flujo. Ese crimen número 1. Crimen número 2, creo que es muchísimo más grave, extremadamente, es poner palabras que no se encuentran en el texto. Es un crimen bastante grande, bastante grave. ¿No lo creen? Obviamente ignorar totalmente el contexto es un crimen horripilante, especialmente cuando está añadiendo ideas. Así que una manera que quiero que aprendamos es, hay que estudiar las escrituras hebreas, preferiblemente en su contexto original, hebreo, siguiendo el flujo. No es difícil, el hebreo no es difícil, sí se puede. Es una buena idea hacer inversión en una Biblia hebrea. Si quieren saber dónde pueden comprarla, me pueden escribir, yo les ayudo. Les ayudo por lo menos a encontrar logísticamente o por lo menos una buena Biblia en hebreo. Las Biblias mesiánicas, la mayoría siguen la idea cristológica, con malas traducciones, porque están siguiendo la doctrina, no la Biblia, la doctrina que ellos tienen. La Biblia mesiánica de Dan Abraham, unas Biblias mesiánicas que he visto por ahí y por allá, son tollos, son horripilantes, inventan como nadie más. Entonces, tal vez son peores que las Biblias cristianas, se los digo sinceramente. Puede que sean peores, porque las personas que hicieron esta Biblia mesiánica, pocos de ellos saben hebreo. Las personas que hicieron la traducción sabían un poquito hebreo, igual fueron deshonestos, pero sabían un poquito hebreo. Yo no entiendo, me sorprende. Ahora, cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que estudiar, como dije, contexto. Después se pueden mudar al segundo nivel, que son los comentaristas. Muy buenos, extremadamente buenos. Muchos de ellos usan a veces porciones del Talmud, ideas talmúdicas que ayudan a entender especulaciones muchas veces de qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, una de ellas
es los nombres del Mashiach. Muy bonito, tiene varios nombres posibles. Son especulaciones, no son el blanco y negro del texto hebreo. No son el texto de blanco y negro del rollo escrito. Eso es primero y primordial entenderlo. Segundo, no comienza a estudiar los midrashot o midrashim. Midrashim son parábolas, ideas que, de nuevo, pueden que pasen, pueden que no. Son bonitas, interesantes, pero primero uno se basa en el Tanaj. Muy importante, extremadamente importante. Después uno estudia Kabbalah si quiere, pero el estudiante de Kabbalah tiene que tener 40 años de estudio del texto hebreo y ser un experto en todo esto. Así que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no estamos en ese nivel. Entonces uno comienza a ver los aspectos cabalísticos una vez que han llegado a ese nivel. Tratar de agarrar cosas, que yo he visto varios mesiánicos, agarrar porciones talmúdicas, porciones cabálicas, midrashim, ideas, ¿cómo le llaman? Parábolas, como que son realidades. No es correcto. Hay que saber primero las letras negras y blancas en el texto. Son muy importantes. Y después uno puede especular un poquito, pero no hay que hacerse loco. Muchas ideas de Jesús, obviamente, si no casi todas, fallaron, no le ayudan a Jesús, no le ayudan a Jesús. Muchas de las historias que habla el Nuevo Testamento no concuerdan con el Tanaj, muchas de ellas. Varias de ellas son forzadas, eso sí. Mateo 1:18 dice, la Virgen concebió y esa fue Miriam, la mamá de Jesús. Pero de nuevo, el texto hebreo no dice virgen, dice muchacha joven. Y vemos en Mateo 1:18 que Miriam no se había acostado con José cuando ella salió preñada de otro, el cual simplemente descalifica a Jesús como posible Mesías porque tenía que haber nacido del lado paterno del rey David. Y vemos en Mateo 1:18 que no pasó, simplemente no pasó. Obviamente el Jesús y todos sus discípulos vivían en una ciudad judaica y tenían ideas judaicas. Eso sí, no vivió en Roma, no vivió en España, en Perú, vivió en Israel en un tiempo donde se conocía bastante, pero él no cumplió como Mesías. Que yo sepa, no cumplió ni una profecía Jesús. Esa es la verdad. De mi perspectiva, Jesús no cumplió ni una profecía. Bueno, tal vez una. Tenía que ser descendiente de Jacob, Abraham, Isaac, y lo hizo. Pero él no es descendiente del lado paterno, porque Mateo dice que no. Mateo 1:18 y también Lucas 3 dice que él no tiene papá del linaje de Judá, del linaje de David, lo cual lo hace fallar como posible Mesías. Hay que ser honesto con la Escritura. Vemos en la Biblia que el Eterno está llamando al rey Mesías, por ejemplo, Isaías 11, que él va a venir del tallo de Ishai, va a venir del lado de, no sé cómo le dice Ishai, el abuelo de David. Ahora, Isai, no sé cómo le dice, en hebreo es Ishai. Ahora, vimos en 2 Samuel, capítulo 7, la promesa que el Eterno le da al rey David, que de su simiente, de su semen, de su lado paterno va a venir el futuro Mesías. Jesús no lo cumplió. Igual, hay que buscar la Biblia con honestidad, hay que ser honesto. Y el Eterno te va a hablar. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Sé honesto con Dios y Dios te va a hablar. Shalom Aleichem. Kol Tov.